Muy buenos días. Tenemos la oportunidad de poder tener una pequeña charla con Steve Loxe, investigador, conferencista y terapeuta holístico, entre otras muchas cosas que puede compartir Steve con nosotros. En esta oportunidad, como les decía, tenemos a Steve para hablar del nuevo curso que nos va a impartir en Gran Canaria, en Las Palmas, y es de el origen de la humanidad. La verdad es que es un tema muy curioso y por eso pues quisimos hacernos un tiempo para que él sea quien nos explique precisamente de qué va este curso, ¿vale? Para que quien está interesado en acudir a esta jornada de 2 días que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo, sepa a qué pues se va a exponer. Entonces pues Steve nos va a contar un poquito de qué va eso. Hola Steve, buenos días, me alegra mucho poder volver a verte. Hola Nati, es un placer volver a hablar contigo también. Pues sí, a ver, ya conocemos bastante el tema de la historia oculta, ¿no? Porque mucha cosa que últimamente se descubren también y muchas investigaciones que se hacen al respecto. Y cada vez más, como decir, completamos el puzzle, ¿no? Entonces, resulta que a través de grandes investigadores y también como antropólogos y arqueólogos, como para hablar de algunos que sí que vamos a hablar de ellos, como Zecharia Sitchin y Anton Parks, claro, nos aportan mucha información en cuestiones de pruebas físicas también que se encontraron en la zona de Irak y no solo, y aún más temas de la historia que nos comparte también una parte de ellas Dan Winter, aunque Dan Winter sea un físico, y también lo que nos comparte Stuart Swerdlow, porque este señor es muy, ¿cómo decir?, nos aporta una información muy importante en cuestión de cronología un poquito, o sea, en lo que se puede resumir, porque se trata de eones y eones de tiempo, de historia, es decir, que no son 3.000 años o no son ni siquiera 20.000 años, como decir, sino que son muchos millones de años de historia que aún nos faltan muchos detalles. Entonces, es interesante eso que dices, Steve, porque sí, uno de los principales entredichos que suele haber es un poquito ubicar cronológicamente todo eso que vamos leyendo, vamos sí, investigando. Bueno, tú sabes que yo soy una curiosa de este tema del origen de la humanidad y pues a nivel personal pues caigo a veces mucho en esto que estás diciendo, ¿no? sí, Ubicar cronológicamente cuándo han ido los ocurriendo hechos. esos hechos, ¿no? Sí, Es súper importante eso que estás comentando. exacto. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar sobre la guerra de Orión en principio, las causas de la guerra. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, las razas involucradas en esta guerra, quién atacó a quién, ¿no? Por ejemplo, quién empezó la guerra, los motivos y sobre todo, los motivos de nuestra existencia. ¿Sí? ¿Por qué existimos nosotros? Porque somos en realidad, ya os lo digo así tal cual, somos la vacuna contra esa guerra. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Desde el punto de vista espiritual, porque tiene mucho que ver, ¿ok? ¿Por qué somos nosotros humanos como seres, podría llamarlo así si quieres, seres de luz realmente, aunque no lo sepamos, aunque no nos veamos como tal, sino que nos vemos como seres físicos, claramente, pero ¿cómo es que tenemos un espíritu? ¿Por qué tenemos un espíritu? ¿Por qué tenemos una conciencia infinita, multidimensional, ¿no? ¿Y cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que nosotros somos así? ¿No? Steve, perdona que te interrumpa, pero Sí, es tan interesante lo que cuentas que quería un poco
resumirlo en... Sí. Entonces, una persona que, por ejemplo, como yo, que me dedico al tema de la espiritualidad, al desarrollo del ser humano, ¿no? En todos sus aspectos, holísticamente hablando, cuerpo, mente, espíritu, el alma, ¿no? Esto que estás diciendo no se contradice en absoluto con todo lo que trabajamos para conocernos y expandirnos, sino que viene todavía a poner en una posición todavía de mayor conciencia y conocimiento. Exacto. Y abrazar todo lo que estamos entendiendo, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que esto de hablar del origen de la humanidad es, hablando coloquialmente, una fricada de unos que están aburridos y ahí les gusta investigar, pero en lo personal, por lo menos lo que yo he podido ahondar en este tema, me da un estatus de conciencia aún mayor para afianzar todo lo que me vengo trabajando a nivel personal, y esto es muy bonito que la gente lo sepa, ¿no? Exacto, es decir, justamente las causas de la guerra y la causa, o sea, el motivo de nuestra creación como seres, me refiero como raza, ¿vale? Ha creado la oportunidad para el mundo espiritual, para que los espíritus o conciencias, como decir, individuales con autoconscientes, como decir, o almas individuales, perdón, tengan la oportunidad de encarnar en una raza, en el ser humano, y tener la experiencia de este mundo. Por eso, entonces, al tener esa oportunidad, vamos a comprender también qué significa. Pero esto será en realidad en el próximo taller. Lo que pasa que ya empezamos a enfocarlo. A meternos en el tema. Sí. Lo que significa también el punto de vista de libre albedrío. ¿Ok? Y lo que significa la reencarnación, que también lo vamos a tratar en el próximo taller. Entonces, son muchos aspectos y muchos temas que tenemos que encajar, porque si no lo que sí tienen que ver con la espiritualidad, que sí tienen que ver con el desarrollo del ser humano, pero que vienen a ampliar aún más ese nivel de conciencia a través de una historia que ya estamos en condiciones de afirmar que está cada vez más. Todas las pruebas que vas a aportar, documentación o investigaciones de otras personas de renombre, cada vez están más afianzadas y cada vez se puede decir que son firmes pruebas de que esta historia oculta ha existido y viene a dar una consistencia, una firmeza a quiénes somos y por qué estamos aquí, como tú bien explicabas. Así que a mí la verdad es que el tema me interesa muchísimo. Steve, ¿dónde queda Dios en todo esto, no? O la fuente, como me gusta llamarle a mí. En todas partes. Queda sosteniendo todo esto. Es decir, esto ya lo hemos hablado en otros talleres, que en realidad Dios, si quieres así, la fuente, es el campo cuántico, que es la energía creadora infinita, y es multidimensional además, porque la estructura que tiene es multidimensional, y lo que conocemos es, a ver, os lo muestro en un segundo, es esto, ¿vale? Lo que Nassim Haramein también nos muestra, es decir, que es el tetracubo, que se llama. Okay, la estructura básica de 64 tetraedros, ¿vale? Es la estructura del vacío, lo que es la, ¿cómo llamarlo? Es la esencia de la existencia, de toda la creación, tanto el mundo tridimensional, tanto lo que es el universo tridimensional, como también de las otras dimensiones, porque es un fractal que se multiplica hacia otras partes, pero todo lo que es la dimensionalidad, dimensiones y todo esto es otro tema que tendríamos que hablar, porque son realmente la idea de esta entrevista es un poco pues resumirle a quien esté interesado en acudir a este seminario de 2 días, de 16-17 de mayo, en el Hotel Excel Las Canteras.
es que pues sepa a lo que va a ir, ¿no? Básicamente, a qué tipo de conocimiento se va a enfrentar. Y pues va a ser 2 días de resumen de esa historia de la humanidad que va a buscar pues ubicarnos en este presente que estamos viviendo, aunque sea multidimensional, aunque estemos en distintas partes al mismo tiempo, pero un poco explicar ¿no? ese propósito de vida ya a nivel universal, no a nivel individual de cada uno, ¿no? Que ya eso es otra cosa, ya cada uno luego tiene su propósito individual, pero sí el propósito a nivel para qué se crea esto, ¿no? Esta experiencia humana con este código genético interestelar, ¿no? Pues un poco explicar esto, así que pues nada, no sé si quieres añadir alguna otra cosa como curiosidad, como dato relevante. Sí, vamos a estudiar un poquito el ADN, es decir, el origen del ADN, cómo es posible que ha llegado a la Tierra. Vamos a revisar teorías que la ciencia lo ha expuesto, lo que nos ha transmitido, y veremos que muchas de estas teorías no pueden sostenerse, porque no tienen ningún tipo de base ya. Hablaremos de lo que es darwinismo y etcétera, etcétera. O sea que... Exacto, sí, digamos la historia oficial que nos han mantenido hasta este momento, cómo se va desmoronando a raíz de las nuevos descubrimientos y nuevas teorías que van saliendo, que ya no se quedan en simples teorías, ya no, porque hay pruebas físicas. Una base muy, muy firme. Entonces, pues nada, para terminar esto, pues a la gente que nos está viendo, yo las invito, y en nombre tuyo también, con tu permiso, al seminario del día 16 y 17 de mayo en el Hotel Excel Las Canteras, donde desde la mañana hasta la noche, con un corte al mediodía, pues estaremos dando un paseo universal por esta historia tan apasionante, tan real y con un propósito tan alucinante como es la existencia del ser humano en este planeta, con todas las connotaciones que eso tiene y todo el milagro de que estemos en este plano experimentando esta experiencia, valga la redundancia. Y pues nada, están todos invitados. En el enlace de este vídeo pues aparecerá un teléfono para que reserven su plaza y contacten con la organización, y pues les invito sobre todo a las personas que están en esta expansión de conciencia a que entiendan también desde otro plano más profundo por qué estamos en esta era que estamos y por qué tenemos estas necesidades que tenemos. Yo creo que este curso les puede aportar mucho, ¿vale? Yo a nivel personal lo estoy esperando porque deseo vivir esta experiencia para subir un peldaño más de conciencia, si cabe. Una cosa que se me ocurre para añadir, una frase, es decir, ya hemos hablado de temas que nosotros tenemos un potencial creador, ¿vale? Si queréis verlo desde este punto de vista, es ver o descubrir de dónde viene ese potencial creador. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y para qué estamos aquí? O sea, que lo podemos resumir en esas dos preguntas. En los que son las imágenes del curso también hemos intentado pues resumir un poco de qué va, pero yo creo que esta entrevista pues puede aclararles un poco más, y si no, pues están los teléfonos para que puedan hacer cualquier consulta. La idea es que vaya gente que esté interesada y que lo viva y que tenga ganas de entender este conocimiento. Pues muchísimas gracias, Steve, por conectarte con nosotros para poder aclarar esto, y nos vemos el día 16, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento más profundo. Un abrazo también y nos vemos muy pronto. Gracias. Adiós, Steve. Adiós, adiós.